Hola, buenas. En este vídeo voy a hablar de una posible respuesta al gigantismo, ¿vale? Aquí estamos viendo los componentes de la atmósfera, o bien del aire de hoy en día. El tanto por ciento de oxígeno y de nitrógeno, ¿vale? Esto es muy importante porque vemos que con perdón, un 20%, 21, nos llega la troposfera hasta digamos 10 kilómetros y ya nos metemos en la estratosfera. Pero ¿qué pasa? Que si tú tienes más concentración de oxígeno, lo que se tiene que tener en cuenta es que el nitrógeno se empuja para arriba, con la consecuencia de que todo se empuja para arriba. O sea que si a día de hoy la troposfera está en 10 kilómetros, en el pasado, al haber mucha más concentración de oxígeno, esto empujaría la troposfera mucho más arriba. O sea que a lo mejor, ya no sé, los cálculos, había que hacer unos cálculos más precisos, más seguros, pero que eh, con 20% le ponemos un 40%, digamos, pues ya subiría a 20 kilómetros. A 20 kilómetros nos estaría subiendo la troposfera, solo con un 20% más de oxígeno. O sea que con un 40, que si hacemos el cálculo de un 60, pues sabemos que tenemos que subirle otros 10 kilómetros, ya serían 30 kilómetros, lo que nos estaría subiendo la troposfera por el empuje que haría el oxígeno sobre el nitrógeno. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. No podemos ver una cosa que ha pasado con las mismas condiciones que tenemos hoy en día. Hay que verlas con las condiciones de aquel momento, ¿vale? Entonces vemos que aquí nos dice que el gigantismo está asociado sobre todo por vivir en ambientes fríos, eh, perdón, al revés. La, el gigantismo está por las altas temperaturas ambientales y las altas concentraciones de oxígeno. Entonces igual, esto si ahora hasta los 10 kilómetros tenemos una temperatura, bueno, conforme va subiendo va bajando la temperatura porque se va mezclando más con el nitrógeno, que es un gas frío. Entonces pues hace frío, por lo que hay que tener en cuenta que era más, la temperatura era más calurosa porque subía el oxígeno. Entonces la parte que ya empieza a tocar con el nitrógeno que empieza a enfriar, pues eso no pasaría. Entonces a más altura seguiría habiendo buena temperatura. Se entiende, ¿no? Esto hay que sacar el cálculo a cada tanto kilómetro que subes, cuánto baja la temperatura, y de ahí pues ya sacar los cálculos teniendo en cuenta siempre el tanto por ciento que queramos hacer de oxígeno. Pues así también, aparte de que hace menos frío, contra más subas, el frío también se disminuye, ¿vale? Es que todo esto hay que tenerlo en cuenta. Por eso, entonces, en una atmósfera rica en oxígeno, veríamos el gigantismo. No a día de hoy. A día de hoy es algo que no se puede replicar porque la concentración de oxígeno no lo permite. Entonces aquí vemos eso, la explicación a por qué eran tan grandes los árboles y por qué las personas también eran tan grandes y todo lo que había era tan grande. Se debió sobre todo a una mayor concentración de oxígeno. También te dice la Torá que el cielo bajó cuando el diluvio, que el cielo bajó, ¿ves? Te lo está diciendo. El cielo bajó y a lo mejor de estar supuestamente a un 60% de oxígeno o lo que le, pues veremos que el cielo estaba mucho más para arriba porque nosotros no podemos subir más de a esa poca concentración de oxígeno, ¿eh? ¿Entendéis? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora lo que, como la concentración de oxígeno es mucho más alta, sube mucho más, sube mucho más el oxígeno, con lo que el cielo estaría mucho más alto, ¿no?
es fácil de entender. Hay poca concentración, el nitrógeno tira al oxígeno para abajo y hace pues que no pueda subir ese tanto por ciento, y cuando empieza ya a subir empieza a mezclarse con el nitrógeno hasta que el nitrógeno acaba acabando con el oxígeno. Igual que cuando te bajas, el oxígeno acaba con el nitrógeno, con esta concentración. Entonces, también, claro, que el cielo descendió. Hubo un diluvio y el cielo descendió. ¿Y qué tenemos la explicación? En la explicación la tenemos de que bajó el cielo en el oxígeno. En menor concentración no podía sostenerlo. Entonces baja, se apodera la estratosfera, la mesosfera y termosfera. Entonces, al haber menos oxígeno, baja. Pues nada, esto es lo que hay que tener muy en cuenta para, digamos, a ver y entender más el porqué del gigantismo. Bueno, pues muchas gracias por ver. Hasta otro vídeo. Un abrazo.